Primero debo agradecer a este local del Centro Cultural Paraguayo Americano, a la gente de Fulbright que nos ha dado la posibilidad de estudiar a muchos paraguayos en los Estados Unidos, y a este auditorio bastante amplio que representa diferentes sectores. Hay magistrados, futuros legisladores, presidenta de una universidad privada, un psiquiatra, porque eso es importante también tenerlo, porque yo creo que la educación es casi una situación de terapia que debería ser tratada, la educación en un diván, para entender qué es lo que nos pasa. El Paraguay tiene un grave drama en materia educativa, y la palabra educación es como un mantra que se repite de manera reiterada, creyendo que con eso es suficiente. O cuando se dice OM, y creemos que entramos todos en una especie de reflexión mágica que nos va a sacar de la condición que estamos. Y no estamos haciendo lo que debiéramos, y corremos el riesgo de dejar de ser país. A mí hay una frase que me encanta repetir de Einstein cuando entró a Princeton, a Estados Unidos. Dijo una cosa que no entendió nadie en el año 1946. Dijo: los imperios del futuro serán imperios en relación a que puedan educar a sus jóvenes y retenerlos. Los que no eduquen a su pueblo se quedarán con una linda historia, con una hermosa música, con una linda tradición, pero no se quedarán ni con la misma bandera, ni con la misma frontera, ni con la misma moneda. O sea, el futuro de un país se juega en el territorio de la educación. Y Einstein lo dijo en 1946, sin que nadie en Estados Unidos pudiera entender la gravedad de lo que afirmaba. Si miramos hoy las indicaciones que nos dan en términos de riqueza, en este momento 2/3 de la riqueza mundial está en el conocimiento, 1/3 es industria todavía, y un 4% es agricultura. Nosotros en el Paraguay creemos que las vacas y la soja son más importantes que lo que dejamos de hacer en la mente de nuestra gente. En el Paraguay estamos fracasando en todos los niveles. En este momento tenemos chicos de primaria, de 7º grado, que no saben leer ni escribir en comunidades de Asunción y Gran Asunción. No estoy hablando de Miralobaná, de Curuguatí, de alguna zona remota del Paraguay. Aquí en Fernando de la Mora, muy cerca, a 7 kilómetros del Ministerio de Educación, hay un colegio que yo he visitado y donde me encontré con una alumna que no sabía leer y escribir y ya tenía 7 años de escuela primaria. Cuando le pregunté a la directora por qué ocurría esto, me dijo: el ministerio quiere que pongamos en las estadísticas que todos saben y todos aprenden, porque de lo contrario el problema será conmigo. Entonces, aquella expresión de Discépolo, no hay aplazados ni escalafón. Discépolo escribió Cambalache en 1930, el año en que Argentina empezó su declive. Argentina era un país extraordinariamente próspero hasta 1930, y cuando cae eso, Discépolo comienza a decir en el Cambalache, en el famoso tango: no hay aplazados ni escalafón. La educación paraguaya no tiene aplazados, no tiene escalafón, y algo peor, 80% de los padres paraguayos están muy contentos con la educación que reciben sus hijos. O sea que los que debieran alertar de la situación, del grave problema sistémico, no tienen ninguna respuesta sobre eso. La universidad también sufre esa consecuencia. 160.000 jóvenes ingresan a 58 universidades públicas y privadas, y solo graduamos el 10% por año, 16.000. El 90% no se gradúa. Esa es una cifra que debería haber prendido todas las luces rojas de alarma, diciendo: ¿qué pasa con estos chicos? ¿Por qué no salen de la universidad formados como tales? Si nosotros vamos a los indicadores de pobreza, el 92% de nuestros pobres no han terminado el 2º grado. No hay un solo pobre en el Paraguay que tenga 9 años de educación primaria, lo que significa que detrás del drama de la educación, de la pobreza, está la educación. Hay un analista que dice una cosa interesantísima, que dice que por cada año de buena educación hay 7 años menos de posibilidades de ser pobres. O sea, si uno tiene 9 años de educación buena, no tiene ninguna posibilidad de ser pobre. Eso me parece una prueba de que realmente todavía no entendemos por qué el Paraguay es un país pobre que no logra revertir la situación en la que está. Hace poco visité un grupo de menonitas en la zona de Sommerfeld, en Caguazú, en Juan León Marioquín, enfrente.
Juan León Mallorquín es una población que está de aquí aproximadamente unos 180 kilómetros, y de un lado viven los paraguayos y del otro lado los menonitas. Del lado de los menonitas, que viven bajo el mismo cielo, bajo el mismo gobierno, bajo el mismo sistema jurídico, el ingreso per cápita de ellos es $14.000. Enfrente, donde vive Tacuara Cardoso, es $2.300. Yo digo, ¿qué hace que estos tipos sean tan prósperos y los del otro lado de la ruta, sean tan pobres? Yo siempre argumenté que fuera la educación. Crucé la ruta y le pregunté a los menonitas, ¿cuántos años estudian los menonitas que están acá? Y me dijeron 7 años. 7 años de muy buena educación primaria y luego montado el tractor a trabajar en las tareas agrícolas que son realmente gravitantes para ellos en varios sectores. O sea, si nosotros pudiéramos hacer 9 años de educación primaria, tendríamos un cambio extraordinario en la educación paraguaya en general. Sin embargo, tenemos una altísima deserción en materia educativa en los 2 primeros años en nuestro país. La gente no cree que la educación sea valorable, que sea importante, que sea trascendente. O sea, si por un lado tenemos una deserción tan grande en los primeros años y luego tenemos una deserción tan alta del 5% que logra entrar a la universidad, nuestra situación es bastante jodida, bastante complicada. En el libro yo digo de que probablemente esta va a ser la primera generación de paraguayos que no va a superar a sus padres. Todas nuestras generaciones vienen superando a sus padres, pero probablemente se tranque el Paraguay en esta generación que no sabe leer ni escribir, que tiene un gravísimo problema con el tema de lectura. Este país lee 25 páginas de un libro por año y maneja 200 palabras de un español de 350.000 palabras. Aquí hay una estudiosa de la antropología cultural de la Universidad de Duke que ha venido esta noche. Ella va a tener una gran tarea de tratar de entender el tecó, que significa la forma de ser del paraguayo. Un país muy complejo que tiene 2 dimensiones, una en términos culturales guaraníticos y el otro del español, pero yo creo que tiene mucho más de árabe que lo que nosotros creemos, por ejemplo, ¿no? No es circunstancia, no es una cuestión anecdótica que acá esté Salim Musarquis. Con ese nombre podría ser perfectamente un sirio en Damasco, pero tiene 2 generaciones de gente venida a vivir en el Paraguay. Entonces lo que yo creo es que no entendemos la gravedad del problema. Y este libro en realidad es un libro provocador. Hay mucha gente que dice, ¿y después de esto qué? Y yo le digo, si después de esto no nos damos cuenta de que tenemos un enfermo en terapia intensiva que hay que recuperar, entonces corremos el serio riesgo de dejar de ser país. O sea, la gran disputa de los próximos años va a ser en el campo del conocimiento y eso se nota en prácticamente todas las actividades. A mí que me ha tocado escribir la Constitución, todos los días tengo que explicar qué significa la palabra, el verbo será. El presidente y el vicepresidente electo serán senadores vitalicios. Hoy volví a dar una entrevista en una radio y ya dije va a ser la última porque estoy cansado de explicar lo obvio. Este es el único país donde lo obvio se convierte en una razón jurídica de discusión. Acá hay un abogado que va y le dice a los jueces, por favor, esta cuestión referida a presidente y vicepresidente electos, ¿hace referencia a todos los presidentes que fueron electos o solamente los actuales? Eso lo dijo el abogado de Lugo de apellido Fariña, que estableció para mí una nueva teoría fariñesca en términos de interpretación de la Constitución. Ese artículo en realidad está mal redactado, desprofeso. Nosotros pusimos ese artículo con 2 llaves. La primera dice, el presidente y vicepresidente electos durarán 5 años improrrogables en su cargo. Punto. Y después dice, no podrán ser reelectos en ningún caso. ¿Qué falta hacía? Si la palabra improrrogable significa que no puede extenderse. Pero se tuvo que hacer doble de llave para evitar que eso ocurriera. No nos bastó. Tuvimos una quema del Congreso y el asesinato de un joven en el local del Partido Liberal Radical Auténtico porque los tosudos 25 miembros del Congreso llevaron al límite y casi fuimos a una guerra civil. Estuvimos realmente muy cerca de una confrontación armada ese 31 de marzo y ese 1 de abril porque no sabemos leer gramática española práctica, elemental para mucha gente. Si eso nos pasa en materia de educación, ustedes pueden imaginarse todo el impacto que tiene en prácticamente todos los saberes y todos los conocimientos. Hoy en día la materia que es más difícil de salvar en los exámenes de admisión en nuestras universidades es redacción castellana.
Los futuros médicos no naufragan en anatomía, en física, no, naufragan en redacción castellana. No pueden escribir un texto de una página o no pueden entender cosas elementales del español como estamos viviendo en este momento. Estamos muy mal en materia educativa. No entendemos de que la riqueza es el conocimiento y todavía insistimos con situaciones como esa. Aquí la gente de Duke viene a hablar sobre el tema de Itaipú. Un norteamericano que fue profesor mío en Harvard me dijo, ¿ustedes son corruptos o boludos? Y yo le dije, probablemente los dos. ¿Y por qué me pregunté? Y solamente unos boludos pueden hacer un trato con Brasil donde pongan una tasa de interés fija del 11%, cuando la tasa debería haberse movido de acuerdo a las condiciones de mercado. En este momento, por ejemplo, la tasa de interés en los bancos brasileños es 5%. Pero ustedes vienen pagando 11, por 50 años más pagaron de manera fija. ¿Quién les enseñó que las tasas deberían ser fijas? ¿Quién les dijo? ¿Quién les compró a ustedes? Después también tenemos, dice, ¿cómo ustedes pueden vender energía de Itaipú a precio de generación, de la que ustedes no usan? Si ustedes hubieran vendido a precio de contratación, que es 42, ustedes hubieran pagado su deuda de Itaipú hace rato y hubieran recibido 1.500 millones de dólares, que hubiera sido tremendamente importante para la educación, que en este momento no puede duplicar su inversión porque no sabe de dónde sacar el 1.000 millones de dólares que necesitamos. Entonces, cuando uno escribe en la Constitución, por ejemplo, escribimos que el 20% del presupuesto será destinado a la educación, de los gastos ordinarios, y que son de 12.000 millones de dólares, significa en castellano que el presupuesto tendría que tener anualmente 2.400 millones de dólares. No lo tiene 900 millones de dólares. Y como el presupuesto es una ley nacional que cada año se emite como norma, deberíamos decir que todos aquellos que redactaron ese presupuesto deben ser pasibles de juicio político. Entonces tenemos padres que están muy contentos con la pésima educación de sus hijos que tampoco entienden el valor de la educación. Todos los hechos en donde toca la vida social y la vida cultural del país terminan naufragando porque tenemos muy poca calidad en materia educativa. Eso nos lleva a la reflexión que yo coloco en el libro, que es acerca de qué podemos hacer. Hay un pedagogo colombiano que suele venir a Paraguay que se llama Bernardo Toro. Y Bernardo Toro tiene una frase que a mí me provocó reflexiones profundas. Dice, uno nunca puede enseñar algo que el pueblo ya no sepa. Parece un juego de palabras y parece un absurdo. El maestro se supone que tiene que escribir, contar cosas nuevas. No, lo que él dice es que si nosotros no sabemos lo que sabemos, nunca podremos agregar nuevos conocimientos. La gente dice, los norteamericanos que están en crisis en materia educativa también, y que están pensando cómo salir de estas circunstancias, su escuela primaria está permanentemente pensando acerca de por qué se han quedado, los norteamericanos han perdido enormes lugares en términos de matemáticas, en ciencia, país que no existía hace 50 años como Singapur, le hace 6-0 a los norteamericanos en matemáticas. O sea, los asiáticos, los coreanos, que estuve en Corea hace un mes y escribí un artículo llamado Inútiles, que me hizo ganar la antipatía de mucha gente. Yo le dije Inútiles tenía que ver conmigo, porque es una autocrítica que yo hice después de visitar durante 10 días un país que en 1965 estaba entre los últimos lugares. Hoy la matemática coreana es mucho mejor que la matemática norteamericana, y mucho mejor que la alemana y que la holandesa y que la británica. O sea, los asiáticos vienen corriendo en una dimensión extraordinaria en términos educativos y están dispuestos a comerse el mundo al nivel que están yendo y están trabajando. Entonces, cuando yo veo estos indicadores y preguntarnos qué es lo que sabemos ya los paraguayos y qué es lo que tenemos que agregar, yo digo que tendríamos que volver entre las cenizas de algo que parece que no existe más fuego, tratar de redescubrir algo que todavía tiene calor y sobre esa base comenzar a construir lo que sabemos y lo que somos. Paraguay ha tenido una muy buena educación, ha tenido un pedagogo como Ramón Indalecio Cardoso, que creó el procedimiento de escuela viva y que ahora los judíos israelitas en varios de los kibushines en el desierto del Negev lo están replicando todavía como un modelo absolutamente potable. Cuando me preguntó si eso se seguía haciendo en el Paraguay, le dije no, la reforma educativa borró todo ese conocimiento. Y decía, pero retórnenlo, porque eso es lo que ustedes saben. Villarrica fue la capital cultural del Paraguay, fue la Atenas de este país, cuando tenía 2 pedagogos, Delfín Chamorro y Ramón Indalecio Cardoso. Esos fueron los 2 tipos que atrajeron a los mejores jóvenes para ir a estudiar a ese lugar porque tenían capacidad de atracción. Es como la gente del sur que va a Duke, o la gente de todo el mundo va a Harvard.
La otra cuestión es que tenemos que buscar cambiar y ser innovadores en la forma de financiación. A mí me pareció muy interesante la experiencia norteamericana. Cuando yo fui a Harvard la primera vez, le pregunté cómo financian esta universidad, que tiene el doble del presupuesto de Paraguay. Ustedes tienen 18.000 alumnos, tienen 2.500 profesores. Y me dice, nosotros tenemos un endowment, un fondo que captamos de diferentes exalumnos con deducción impositiva, que nos permite con esa plata traer los mejores alumnos y los mejores profesores. En la ley de adecuación fiscal existe la posibilidad de deducir el 1% del impuesto a la renta personal. Nunca se legisló eso. Con esa cantidad de dinero podríamos tener muy buenos profesores de tiempo completo y muy buenos alumnos de tiempo completo. Acá nosotros queremos sacar buenos abogados, buenos médicos, buenos ingenieros con 3 o 4 horas de estudio diarios. Y eso no se puede hacer. Estamos jugando con la educación, estamos jodiendo a la educación y corremos el riesgo de dejar de ser país. Por lo tanto, esta cuestión de la educación tiene que dejar de ser un mantra que se repite como que mágicamente va a producir un milagro. Eso no existe, eso no es verdad. La segunda cuestión, tenemos que asumir con muchísima capacidad de autocrítica que necesitamos una sacudida enorme en este campo. 3, que este Estado así como está no nos va a sacar de este problema. Si acá no convertimos a la educación en el pivot central de salida de este país, si no hacemos que tengamos educación de tiempo completo de 8 de la mañana a 3:30, si no clasificamos a los profesores en términos de calidad, si no les duplicamos el salario pero cada 2 años les medimos lo que enseñan en aula, no vamos a cambiar. Esta situación del Ministerio de Educación es un desastre hecho de profeso. Aquí en Asunción, muy cerca de este lugar, hay escuelas que tienen 10 alumnos y hay otras escuelas a 5 cuadras que tienen 300. O sea, no hay racionalización de recursos. Podríamos haber tenido una sola escuela de muy buena calidad, de tiempo completo, y estar ubicando en esos sitios a nuestros alumnos de primaria, de secundaria. Entonces yo creo que una de las cosas trascendentes, y este libro es provocador, no les va a gustar a mucha gente, y espero que no les guste, pero que nos debe de llevar a una rebeldía. Nosotros queremos que esta sea una rebeldía, que la gente diga, basta, estamos macaneando con la educación. No podemos seguir de esta manera porque, reitero, corremos el riesgo de dejar de ser país. Nos vamos a quedar con el hermoso recuerdo, pero probablemente vamos a ser colonizados por otros sectores que creen que estas circunstancias siempre son mejores cuando se trata de la educación. Países asiáticos, como el caso de Corea, Taiwán o Singapur, que era un país que no existía en 1964, hoy tienen altísimos estándares de materia educativa. Hasta Donald Trump, que lo estudió mucho, se va el 12 de junio a una cumbre con el líder de Corea del Norte a Singapur. Entonces yo creo que una de las cuestiones centrales que los paraguayos tenemos que hacer es reconocer dónde está nuestro problema. Si somos pobres es por una cuestión educativa, si tenemos delincuencia y los criminales que tenemos en nuestras cárceles, la mayoría de ellos, no están todos los que debieran estar de paso, no han terminado el segundo grado. Si nosotros vemos que gran parte de nuestro problema de tipo social radica en esa descalificación que hacemos a la persona educada, este es un país que desprecia muchísimo al que es educado. Y eso lo saben muchos de ustedes que vinieron del exterior y se encontraron a veces con este mundo hostil del Paraguay, en donde tienes que permanentemente justificarte qué es lo que has estudiado afuera. Cualquier persona crítica en este país, y este libro me generó esa situación, dice, vos sos un comunista. Imagínense un comunista venido de Harvard. Pero entonces uno dice, del Paraguay todavía no entendemos ni el sentido crítico de las cosas. Todavía pensamos que cada vez que decimos que algo que tiene que ser mejorado, tiene que estar relacionado a alguna percepción de izquierda o una cosa parecida. Entonces, si queremos cambiar y transformar este país, tenemos que aplicar ese shock educativo. Y eso pasa por un compromiso de carácter colectivo que nos reivindique con lo único que nos ha hecho digno a lo largo del tiempo, la buena educación. Cuando nosotros creímos en la educación, tuvimos al mejor estadista que tuvo este Paraguay, que se llamó Eligio Ayala. Un hombre que estudió Derecho, enseñó Matemáticas en el Colegio Nacional y estudió Economía en la Universidad de Berna, y fue el mejor presidente que tuvo el Paraguay de lejos, y tuvo el mejor gabinete del Paraguay. Cuando le preguntaron por qué era un buen presidente él en 1929, él dijo, porque estoy sentado sobre los hombros de la mejor dirigencia posible del país. Todos eran PhD en esa época, en 1928. O sea, nosotros cuando creímos en la educación nos fue bien. Cuando dejamos de creer en ella nos ha ido muy mal, y es probable que perdamos la posibilidad de seguir siendo país si no cambiamos pronto y rápido. Muchas gracias.